¿Por qué el aborto se ha vuelto la baza de los demócratas en las elecciones en Estados Unidos? Y los republicanos evitan el tema. Es mi principal motivación para votar. Paxton Smith, una texana de 18 años, se refiere al aborto. Este 8 de noviembre va a acudir por primera vez a las urnas a elegir gobernador para su estado y a votar por quien la representa en el Congreso de Estados Unidos, en unas elecciones de mitad del periodo que son cruciales para el rumbo del país. Y después de que en junio el Tribunal Supremo anulara la protección constitucional al aborto, tiene clarísimo a quién va a favorecer. Voy a votar por los políticos que están a favor del derecho a elegir, porque sé que van a estar dispuestos a aprobar leyes que garanticen que tengo el control sobre mi cuerpo y por consiguiente sobre mi vida, le explica a la BBC. Votantes como ella son la base del Partido Demócrata para desafiar las tendencias históricas. El oficialismo suele perder en las elecciones de mitad de mandato, y las encuestas que, ante el bajo índice de aprobación del presidente Joe Biden y el desánimo general por la inflación, dan como favorito al Partido Republicano, al menos en la carrera por la Cámara de Representantes. El Senado podría ganarlo cualquiera, según el sitio de análisis político 538. Por ello, los demócratas lo han vuelto su caballo de batalla, mientras los republicanos, aconsejados por sus asesores, adaptan su estrategia para que no les juegue en contra. Pero para entender por qué es tan clave, vayamos por partes. ¿Qué se decide en estas elecciones y cómo puede afectar al derecho al aborto? En las también llamadas elecciones intermedias están en juego todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los del Senado. Hoy por hoy el partido de Biden controla ambas cámaras. En la baja cuenta con 220 de los 435 votos, frente a los 212 de los republicanos, mientras hay 3 escaños vacantes y en la alta en la que existe un equilibrio igualado de fuerzas 50-50. La vicepresidenta Kamala Harris emite el voto de desempate. Para darle vuelta al panorama y obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, los republicanos deben ganar 5 escaños además de mantener los que tienen. Y para controlar el Senado necesitan uno extra, mientras los demócratas deben ganar uno o no perder ninguno. La reconfiguración del Congreso puede influir directamente en la vida cotidiana de los estadounidenses en todo el país, y el aborto es un buen ejemplo de ello, explica Anthony Sorcher, reportero de la BBC experto en política estadounidense. Después de que la Corte Suprema revocara la protección constitucional al derecho al aborto y dejara en manos de los estados legislar sobre el asunto, ambos partidos han prometido aprobar nuevas leyes nacionales sobre el tema si se hacen con el control del Congreso. Prosigue. El Partido Demócrata se ha comprometido a blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, mientras el republicano ha propuesto una prohibición del aborto a nivel federal más allá de la semana 15 de gestación. Y ciertos resultados en las contiendas locales y el de las elecciones a gobernador en estados como Pensilvania, Wisconsin o Michigan podrían significar más restricciones a la práctica allí, añade Sorcher. Entonces, ¿qué peso se prevé que tendrá el aborto a la hora de decidir por quién votar? De acuerdo a la última encuesta del Pew Research Center sobre la cuestión realizada en agosto, para el 56% de los votantes el aborto será una razón muy importante para acudir a las urnas este 8 de noviembre. Otra llevada a cabo por la Kaiser Family Foundation reveló la semana pasada que este tema es un factor clave de movilización para los votantes, especialmente entre los demócratas y aquellos que viven en estados donde el aborto es ahora ilegal.
La mitad de los consultados dijo que la derogación de la protección constitucional al aborto los motivó más a votar en los comicios de este año, frente al 43% en julio y el 37% en mayo. En concreto, esta razón fue citada por un 69% de los demócratas, 49% de los independientes y 32% de los republicanos. Además, 3 de cada 5 mujeres de entre 18 y 59 años que dijeron que es probable que vayan a votar la mencionan como un motivo. Y el 41% de los que participaron en otro sondeo recién publicado por NBC News dijeron que ese fallo de la Corte Suprema los hizo más propensos a votar por los demócratas, frente al 24% que aseguraron que los hizo más propensos a respaldar a los republicanos. El sondeo lo llevó a cabo WPA Intelligence, una firma de consultoría política del Partido Republicano, en los estados en los que se prevé la contienda estará más reñida: Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin y Nevada. Y al preguntarles en qué lado se ubicarían en el debate en torno al aborto, el 54% contestaron que en el de a favor del derecho a decidir y el 39% en la provida. ¿Qué otras señales hay de que es un tema relevante en estos comicios? Los analistas y estrategas políticos mencionan el aumento en el registro de nuevos votantes desde la revocación de Roe vs. Wade, especialmente mujeres, como otro indicio del peso que la cuestión del aborto tiene en estos comicios y de que podría ayudar al Partido Demócrata en las urnas. Según Vote.org, una organización no partidista y sin fines de lucro, en las 2 semanas posteriores al fallo de la Corte Suprema, su portal experimentó un aumento del 332% en usuarios que se registraron para votar con respecto a las 2 semanas previas. Y un análisis de agosto de Upshot, un sitio especializado de The New York Times, de 10 estados con datos disponibles sobre el registro electoral mostró que el número de mujeres inscritas para votar aumentó en un 35% tras la decisión, mientras el de los hombres creció en un 9%. Los más optimistas ven como reveladores los resultados que las elecciones especiales llevadas a cabo en una serie de distritos como en Nueva York, donde los demócratas ganaron un escaño tras hacer del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo su bandera, y la consulta sobre el aborto celebrada en agosto en el estado conservador de Kansas, con un nivel de participación histórico. Un 60% de los votantes rechazó cambiar la constitución del estado para restringir el derecho al aborto, un inesperado triunfo en este bastión republicano.